Muy buenas a todos y muy bienvenidos a este canal, el canal del arte, donde hoy lo que vamos a hacer es tratar principalmente sobre el arte objetual, pero también vamos a ver o tratar aquellos cambios que se producen desde la llegada de la modernidad y sobre todo principalmente durante los años 60 del siglo pasado. Bien, si tratamos de considerar algunos de los cambios que se producen en la pintura con la llegada de la modernidad, uno de ellos podría ser la manera en la que visualmente esta disciplina se dirige al espectador. Si en la pintura anterior existía un espacio en el cual se desarrollaba un guión que podía ser mitológico, religioso o en algunos casos costumbrista, la pintura moderna ya no repara en estas cuestiones, sino que trata de dirigirse al ojo del espectador para que su nueva forma de representación sea percibida de una manera visual. Es decir, esta pintura, la pintura moderna, está dirigida a la vista por encima de otros sentidos que ayuden a componer la historia que antes en ella se desarrollaba. Mientras los cuadros anteriores a la modernidad invitan al espectador a participar en aquello que está contemplando, incluso si queréis a sentirse partícipe de ese espacio caminando por el mismo o viéndose el espectador incluido en él, con la llegada de lo moderno, esto invita a un espacio que ha sido realizado solamente no para participar, sino para mirar, para que el ojo sea capaz de recorrerlo y también aprecie de una forma diferente, percibiendo tal vez aquellas cosas que hasta entonces habían pasado desapercibidas para ese espectador o simplemente con una temática que hasta ese momento no había sido utilizada por los artistas. Este cambio del cual estamos hablando comienza a producirse a mediados del siglo XIX y en él intervienen figuras tan importantes como Courbet o Manet, siendo quizás este último un referente importante en la consecución de una pintura realmente óptica. Bien, da la impresión de que aquello que trata la modernidad es poner en cuestión todas aquellas normas y convenciones que hasta entonces estaban vigentes. Es decir, darles la vuelta, cambiarlas, tener una nueva perspectiva, no solo para el arte, sino también para el público que se acerca a contemplarlo. Vamos a hacer arte, pero vamos a hacerlo de una forma diferente. Sin abandonar la esencia de la pintura, veamos qué supuestas normas no son esenciales y abramos una nueva vía que se desvíe del camino recto seguido hasta ese momento. Bien, ahora pensemos o cambiemos nuestra forma de pensar y vayámonos a una instalación y el carácter artístico que ésta pueda tener. Preguntémonos de qué manera una instalación es capaz de involucrar al espectador. En realidad ya no se trata de la observación pictórica de la que hemos estado hablando en una época más académica o incluso en una época modernista. Ya no es una cuestión que tenga que ver con participar del espacio representado o disfrutar con la vista de lo que el artista nos ofrece. Con la instalación, el espectador está invitado a moverse, a recorrer el espacio, a desentrañar los elementos que lo componen, a disfrutar o sorprenderse con aquellos objetos que forman parte de la misma, aquellos que serán capaces de crear situaciones o, si queréis, podemos llamarlo también experiencias que hasta entonces no se habían vivido en el mundo artístico. El ojo, sin duda, interviene, pero de otra manera, porque también participa el oído, el movimiento, la sorpresa o, ¿por qué no decirlo? En algún caso,
también la decepción. Pero tal vez estamos pensando en algunas de las instalaciones contemporáneas donde algunos artistas sorprenden por sus montajes espectaculares en salas habilitadas en los museos con este fin, salas tremendamente grandes, ¿no? Que como decimos, los espectadores deben recorrer. Pero no hace falta que pensemos en el arte más actual, ni que nos vayamos a un momento del siglo XXI, porque este cambio del que estamos hablando, este cambio en el cual la instalación comienza a introducirse en el arte, se produce ya en los años 60 del siglo pasado, con artistas minimalistas que comienzan a introducir objetos en sus representaciones. Ya no pintura, sino objetos que pasan a formar parte del elenco artístico y, por supuesto, de una tercera, si queréis, y nueva manera de percibir el arte, de vivir el arte, de disfrutar, como decimos, de una experiencia que sucede de forma individual en un mundo que está conectado a través de redes sociales actualmente y que quizás estas redes sociales nos sirven para compartir con el grupo o bien con la tribu para que otras personas también puedan disfrutar de esa experiencia. Por tanto, como podemos observar, la manera de involucrar al espectador en el mundo artístico es completamente distinta que la simple percepción de la obra colocada a cierta altura sobre el cubo blanco. Este tipo de trabajo, la instalación, será lo que Michael Fried denomina en su obra Arte y Objetualidad como obra literalista. Es decir, él lo llama así, lo define como obra literalista, la instalación. Dice que es dependiente de situaciones y que se opone por completo a la pintura y a la escultura de la modernidad, que quizás nosotros podríamos calificar estas obras modernistas como antiteatrales o que por lo menos trataban de huir de la representación teatral para centrarse en otras cuestiones que nada tenían que ver con este tema. Si entendemos este concepto de teatralidad, la pintura abstracta, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver con ello, nada que ver con lo teatral, como tampoco alguno de los trabajos instalativos de Donald Judd, aunque luego veremos que esto es matizable porque el propio Michael Fried también pensaba que las instalaciones minimalistas, al involucrar o al tener la voluntad del espectador de moverse alrededor de ellas, tenían también algo de teatral. Entonces decimos que frente a esta idea antiteatral que tenían las obras modernistas, Michael Fried decía que las instalaciones volvían a esta representación teatral que se había abandonado con el modernismo. Es como si se estuviera produciendo una lucha, si queréis, entre aspectos teatrales dentro del ámbito artístico y aspectos antiteatrales que tratan de imponerse unos a otros o bien que se van sucediendo alternativamente desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Esto, si queremos, puede llevar o nos puede llevar a pensar en establecer o que podríamos establecer criterios de calidad que nos ayuden a calificar una obra de arte. Pero quizás, si seguimos aquello que nos dice Hal Foster, el criterio de calidad no es válido para el arte contemporáneo, porque realmente habría sido sustituido por otra cosa que nosotros llamamos interés. Es decir, la pregunta que se hace el artista no es cómo hacer mejor una obra de arte, es decir, que para que tenga más calidad, sino de qué manera yo como artista puedo ampliar los límites formales y estéticos del paradigma que conozco y que he recibido.
Esto puede llevar a crear trabajos en los que antes ni siquiera se había pensado, como por ejemplo el impacto social que puede tener el trabajo presentado o bien la crítica al propio sistema del arte que sostiene tanto a la obra que se está presentando como al artista que la presenta. Las reglas y las normas que nos han sido dadas también pueden ser criticadas a través de la obra de arte. Volvamos a la objetualidad. El objeto, la obra instalativa, si queremos, surge dentro del ámbito de la modernidad. Si la instalación surge o nace dentro del ámbito de la modernidad, pero al mismo tiempo se separa de ella porque sus planteamientos y su forma de percepción son diferentes a las obras modernistas. Es decir, estas tendencias internas que tiene la pintura y la escultura son aquellas que llevan al minimalismo, pero que producen un cambio que transforma lo pictórico y lo escultórico en una literalidad, recordar, una objetualidad que pide la participación del espectador. No pensemos entonces que la introducción del objeto es algo propio y exclusivo del minimalismo, que estamos comentando, estamos hablando o lo citamos como forma referencial. Pues es fruto también de una evolución que involucra a otros artistas y movimientos. Quizás el más conocido de todos estos movimientos es el arte pop, un estilo que surge dentro de la corriente realista americana que se está oponiendo con fuerza a la preeminencia del expresionismo abstracto y que, entre sus máximas, las máximas del arte pop, expresa su voluntad de no ser pasado, es decir, de que sus planteamientos sean diferentes de la pintura o la escultura que se había hecho hasta ese momento. Artistas como por ejemplo Robert Rauschenberg comienzan a introducir objetos cotidianos en sus pinturas. De hecho, Rauschenberg llevó obras de este tipo a la Bienal de Venecia que se celebró en el año 1962. Andy Warhol presenta una exposición donde pues él ha trabajado con lo objetual para mostrar al público unas cajas que recrean los estropajos de marca Brillo que podemos encontrar en cualquier supermercado. O el escultor Claes Oldenburg, por su parte, se dedica a realizar representaciones a gran tamaño de objetos cotidianos, muchos de ellos para ser observados por el público en plena calle. Puede ser que una de las preguntas que deberíamos hacernos ya la planteaba Diderot en el siglo XVIII. Y la pregunta es la siguiente. ¿Para qué están hechas las pinturas? Es decir, ¿han sido estas pinturas realizadas para ser contempladas? Y podríamos establecer, si queréis, dos tipos de representación en ese momento. Por un lado, las pinturas en las que se desarrollaba una historia, fuera esta de cualquier tipo, o bien aquello que llamamos la estética del ensimismamiento, es decir, que el personaje representado en la pintura no estaba para nada pendiente del espectador para estarlo de aquello que atraía su atención y que le distraía, excluyendo del mundo, excluyéndose él del mundo que se presentaba a su alrededor. Para ello no tenemos más que fijarnos en algunas de las pinturas de Chardin y ver cómo sus personajes se encuentran absortos en las labores que están realizando, que están haciendo, sean estas, por ejemplo, ver cómo gira una peonza o realizar pompas de jabón. Se trata, por tanto, esto de personajes que no son conscientes de ninguna otra cosa. Como ocurre con otros trabajos, el espectador se mantiene frente a la pintura, pero no participa de la misma hasta el punto de que el personaje le está ignorando por completo. O sea, son personajes que parecen tan centrados en lo que haces
que se encuentran solos en el mundo, provocando en el espectador una situación de trance virtual. Un trance, como hemos dicho, provocado también por la propia imaginación del espectador. Es decir, por tanto, frente a una pintura en la que los personajes que aparecían formaban parte del escenario de un teatro, o bien habían sido hechos estos personajes para ser observados por el espectador, en estos cuadros, Chardin introduce personajes que se encontraban totalmente ajenos, que no les importaba ni siquiera el espectador o que estuviera alrededor, ¿no? No prestaban atención a aquellos que le estaban observando. Es decir, formaba parte del teatro, ese tipo de obras, pero de una manera distinta a como se había hecho hasta ese momento. Podríamos pensar entonces que una de las características, si queréis, si nos vamos ya a la época de la modernidad, una de las características que introduce la pintura abstracta podría ser la pérdida de la planitud. Es decir, no estoy hablando de que se elimine la tercera dimensión. Estos eran aspectos con los cuales ya habían experimentado algunos artistas, como por ejemplo Cézanne o por supuesto Picasso en el inicio del cubismo, sino que en la evolución que sigue a estas obras, después del fauvismo, del cubismo, esa planitud desapareciera por completo en la pintura abstracta. Pero aunque estemos ante una obra de Mondrian y la superficie de esta obra de Mondrian nos parezca plana, la representación que contiene nos permite tener una ilusión óptica de que la planitud no ha desaparecido por completo y que esta pintura, aun siendo abstracta, proporciona un primer plano que podría distinguirse del fondo del cuadro, aunque sea simplemente en el momento en el que el artista esparce la pasta pictórica. El arte objetual, volvemos a él, tiene una pretensión de constituirse como arte al mismo nivel que las representaciones anteriores lo habían hecho, aspirando los objetos al reemplazo de lo anterior con la intención de captar la atención del público en unas condiciones similares, aunque, si queremos, desde una perspectiva diferente. Visto de esta manera, ¿qué papel puede jugar la pintura frente al arte objetual? Da la impresión de que la pintura se encuentra agotada, es decir, que ya no es capaz de ofrecer más de lo que ha hecho hasta ese momento y que pasa a ser sustituida por otra forma de composición que se aleja de sus planteamientos. Los soportes actuales ya no tienen nada que ver con lo pictórico. Frente al único plano, que en realidad ofrece el trabajo pictórico, nos encontramos que los artistas trabajan con estos nuevos materiales y con estas formas en tres dimensiones. Bien, analicemos qué significa esta palabra, la palabra objeto, que pasa a ser centro de la composición. Pensemos entonces que un objeto no se trata de una pintura o una escultura y que nada tiene que ver con ellas. Pero el objeto también pasa a denominarse arte, con la misma categoría que las disciplinas anteriores, aunque en realidad ha perdido el vínculo con ellas por tratarse de algo que ya no se relaciona con esa noción tradicional que nosotros tenemos del arte. Bien, ¿por qué entonces pasa a denominarse arte al mismo nivel que este tipo de representaciones? La obra de arte, decimos, puede ser un objeto, se presenta en el museo, se dirige también a un público. Este objeto se siente observado y demanda una reacción distinta, si queremos, eso sí, de la manera de contemplación tradicional. Michael Fried dice que con el objeto se niega el arte
y que además esto supone una nueva forma, como hemos dicho, de teatralidad, un género que había sido olvidado por la vanguardia y que parece recuperarse con este tipo de formas instalativas que ahora se presentan en las exposiciones. Sí, en el arte teatral que existía antes de la llegada de la vanguardia, la obra trataba de incluir al espectador y este aspecto se vio alterado con las obras que se presentan a finales del siglo XIX entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, la introducción de lo objetual trata de incluir de nuevo al espectador en la obra, de manera que recupera el ámbito de teatralidad que la obra había perdido 100 años atrás para recuperar, como decimos, este aspecto. La participación física es necesaria. Incluso la distancia respecto al objeto no será la misma dependiendo de su tamaño. El espectador, por tanto, debe adaptarse a las circunstancias que le presenta la obra, moviéndose para poder apreciarla desde un mejor punto de vista, participando, como decimos, y disfrutando como un elemento activo de la exposición. Daba la impresión de que el éxito de las artes se había conseguido, si queremos, durante la vanguardia con su capacidad para poder vencer lo teatral en la obra. Y esto abría un camino, introducía nuevos elementos de capacidad y nuevas perspectivas para el arte, perspectivas desconocidas hasta entonces y llenas de matices que se iban desarrollando al mismo tiempo que avanzaba el siglo XX. Pero se había desdeñado la capacidad del teatro para poder generar audiencia. En el arte, el teatro no quiere abandonar por completo esta disciplina. El arte objetual lleva al espectador a enfrentarse a una obra y crear una situación que experimenta como suya, es decir, una situación que se vive en primera persona. Ahora, si pensamos en algunas de las novedades que incluye el arte objetual, nos daremos cuenta que las barreras entre lo que consideramos arte o no arte, si queréis, empiezan a desmoronarse. Y esto pues va a suceder durante los años 60. Y que esa voluntad que hemos dicho y que tenía el arte pop de no ser pasado, da cabida a otras múltiples opciones donde los límites existentes entre lo artístico y lo no artístico se diluyen por completo, constituyendo aquello tan denominado como el fin del arte, del cual se ha hablado en muchas ocasiones. Pero pongamos un matiz, ¿no? A esto que decimos, a este fin del arte. El fin del arte, tal como lo habíamos conocido hasta ese momento, para que empiece, si queremos, una nueva forma, una nueva manera, ¿no? Las representaciones artísticas, por supuesto, continúan en ese momento y después de ese momento, pero con un abanico ampliado donde cualquier regla parece poder ser saltada o bien ser sustituida esa regla por un objeto. ¿Qué aspectos entonces de calidad son valorables en una obra objetual? Bueno, quizás esta sea una pregunta que ya no tiene sentido realizar, porque el ámbito de la creación o la forma de crear parece haber cambiado. La verdad es que no sabemos exactamente si estos artistas que comienzan a realizar estas instalaciones en los años 60 consideran lo que ellos están haciendo como arte. Por ejemplo, Donald Judd, por poneros un ejemplo, decía que lo importante de una obra ya no era la calidad que ésta pudiera retener, sino su capacidad para ser un trabajo interesante. Es decir, si lo representado era capaz de suscitar y conservar el interés del espectador. Bien, pues con todas estas premisas
que hemos puesto encima de la mesa, es decir, los momentos, estos diferentes momentos por los cuales pasa el arte, los cambios, ¿no?, importantes que introduce la modernidad, la presencia de lo teatral en el arte, el abandono por parte de algunos artistas de los planteamientos pictóricos o escultóricos, la voluntad de no ser pasado. Bien, a mí me gustaría saber qué es lo que tú opinas de todo esto. Es decir, ¿crees que ha quedado suficientemente claro los cambios de paradigma que se producen? ¿Crees que el papel del espectador ha cambiado respecto a la obra de arte? ¿Crees que es suficiente para una obra que pueda calificarse como interesante, teniendo en cuenta que este término tiene que ver también con lo contradictorio? Bueno, pues la verdad es que te animo a dejar una opinión y también a compartir este vídeo si crees que puede generar algún tipo de debate. Bueno, pues como siempre este es nuestro vídeo de hoy, yo espero que te haya gustado, espero también que puedas dejar un like si es así, porque ya sabes que es una cosa que no cuesta nada. Y también te invito a participar de una u otra manera con este canal. Suscríbete si aún no lo has hecho y puedes colaborar si te animas con el mismo, pues bien, dejando un super thanks, comprando alguno de los libros que tenemos publicados, como el último, que se llama Melancolía, y que te animo a leer, porque la verdad yo creo que es un libro también interesante. No sé si con suficiente calidad, espero que sí, pero sí es un libro muy interesante. O también te puedes unir al grupo de difusión de WhatsApp que tenemos y cuyo enlace encuentras en la descripción, en la caja, así como también el enlace al libro o hacerte miembro del canal si crees que eso pues te apetece y puede aportarte algo. Muy bien, pues poco más. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo. No te olvides, como hemos dicho, de dejar un comentario o un like. Un abrazo a todos, y hasta el próximo vídeo.